Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar este diálogo y están con nosotros el señor doctor Mauricio Gándara y el señor doctor Esteban Santos. Los dos, Mauricio Gándara ha sido embajador y de la carrera política que podríamos decir, claro, es de lo más granado que tiene el país, diríamos. Y Esteban, que va construyendo no solo en la cátedra, sino ya de su visión internacional, un criterio firme, y lo cual ayuda no solo a los medios de comunicación, sino al país. Así que gracias por acompañarnos. El tema que les habíamos propuesto era el tema Venezuela, que es una cosa que se discute, y en relación a eso se ha discutido en la reunión del presidente Santos con el presidente Moreno, y vuelven a Venezuela con el tema del Grupo de Lima y no sé si decir esto de decirle que no es bienvenido, retirarle la invitación seria, ¿no? en el otro, y el presidente Maduro dice, me tienen miedo, pero ahí voy. Así es que, doctor Gándara, bienvenido, buenas tardes. ¿Se puede ir uno? Porque ya sin pensar en lo grotesco de la declaración del presidente Maduro, formo parte de la cumbre, soy del grupo, ¿y por qué no voy a ir si no necesito invitación? ¿Es así o estoy madureando? Bienvenido, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. Sí, es una cosa sui generis, solo que no hay normas sino las de la delicadeza personal. Porque si ya fuéramos a lo de los hechos, yo no sé cómo reacciona el gobierno de Perú, pero basta que no le den pista para que entre al... Eso ha anunciado la Cancillería. En el avión algo vi de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que no es que yo voy porque voy, pues porque, si no me acuerdo mal, además, en el pasado, para las visitas oficiales hacía falta visa. ¿Así? Aun cuando los ecuatorianos podían ir en un tiempo que yo quise ir, y como tenía pasaporte diplomático, alguna cosa, ¿sí? Entonces, en ese le exigían visa, más bien lo contrario de lo que pudiera parecer en la práctica, ¿no? Más bien... porque era un tema oficial, seguramente. Porque quieren tener control de los que vienen a una cuestión oficial. Vea, yo he escrito un artículo en el que digo que se definan internacionalmente, ¿no es cierto? Porque el presidente Moreno pues, habla de que hasta de que hay un exceso de presos, un exceso de muertos. Yo no sé desde dónde empieza el exceso, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero pues, claro, porque al decir que hay un exceso de presos y con peor que esté en un término moderado, ¿cuál sería el término tolerable para el mundo de muertos y de presos? Sí, es muy serio, claro. ¿No? Y al mismo tiempo que él manifiesta su preocupación, enseguida sale la canciller y le desautoriza prácticamente, ¿no es cierto? Porque acusa a la oposición de violenta, claro. Y va y respalda esa irrita asamblea constituyente, y va y da discursos de guerrillera en esos aniversarios de Sao Paulo y cosas por el estilo. Y apoyada, pues, veo por la línea, que en esa misma línea están la vicepresidenta del Ecuador y el ministro de Defensa, ¿sí? Que se fue hace poco a una celebración. Pero él fue a La Habana. A esa reunión. Es que es una sola cosa La Habana y Caracas. Sí. Y en ese orden. Porque hay un ejército de ocupación, no un ejército en el sentido formal, pero hay casi un ejército de ocupación de cubanos, de 30.000 cubanos o algo así en Venezuela. Entonces, muchos más de los que han salido de Venezuela como venezolanos mismos, ¿no? Sí, así es que vea. Yo estaba por proponerle, y me encanta estar aquí con Esteban, que hiciéramos un grupo o un movimiento de la ciudadanía de una adhesión moral a lo que ha resuelto el Grupo de Lima.
¿no es cierto? Y con eso obligarle al gobierno del Ecuador a que no le deshonre al Ecuador, que no le deshonre al Ecuador, apoyando la Cancillería y por tanto el gobierno a esta mortandad, a esta negación del derecho, de las elecciones, de toda una trampa sobre otra. Frenar esta diáspora del pueblo venezolano. Y la diáspora que nos afecta a nosotros. Sí. Entonces esto ya no es una cuestión teórica, una cuestión en el aire de idealismos o de cosas. No, aquí veo aquí hay datos que aquí para este lado, después de pasar por Colombia, entiendo, por aquí han pasado 200.000, parte que se van más al sur. Han ido al Perú y a Chile, ¿no? Y a Chile. Esteban, bienvenido, buenas tardes. Bueno, hay una propuesta, ¿no? Generar un grupo, la academia, sobre todo los jóvenes, ojalá se motivaran, ¿no? Sí. De sentir un poco esto. Pero, nuevamente, o sea, el grupo de Lima, para ya ir juntando entre el grupo de Lima y Venezuela, que sustituye a la UNASUR, porque casi son los mismos, excepto, diríamos, Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela, que no están actuando en el grupo de Lima, pero al que se suman otros, ¿no? Es un gusto para mí, muchísimas gracias como siempre la invitación, a Mauricio, honrado de poder compartir este espacio. Gracias, Esteban. Creo que hay algunos temas muy interesantes. El primero, partamos de atrás hacia adelante. Sería, el primero me parece una propuesta muy loable y algo que lo deberíamos hacer como sociedad civil. Todos quienes consideramos que el Ecuador no está enrumbado en materia de comercio exterior, más que de comercio exterior, porque parecería que en comercio exterior estamos tratando de enrumbarnos. Pero hay una contraagenda por parte de Cancillería en la que todavía no tenemos una claridad ideológica. O sea que incluso dentro del gobierno esa disputa se siente. Por supuesto, y creo que yo personalmente lo he manifestado varias veces, que uno no entiende esa inconsistencia teniendo una visita oficial de un ministro, el ministro del Comercio, el ministro Campana a los Estados Unidos, tratando de abrir relaciones comerciales, y al mismo tiempo una contragira de la canciller en la cumbre del ALBA vociferando en contra de los Estados Unidos. Entonces son este tipo de inconsistencias las que uno tiene que alertar y por supuesto uno tiene que pedir que rectificaciones inmediatas al régimen. Lo segundo, efectivamente, la cumbre de Lima, ¿por qué nace? Nace como en mi criterio, a este respaldo de lo que no han podido hacer los organismos internacionales. La UNASUR hoy por hoy no tiene todavía un secretario general. Y esto pasa, esta cefalía, la presidencia pro tempore la tiene en este momento Argentina, el señor Maduro le ha dicho, con toda su vocifería y demás, convoca unas elecciones inmediatas o una junta inmediata de la UNASUR. Esto no va a pasar, no existe una coherencia en este momento, una misma interrelación de los mandatarios, y por lo tanto la UNASUR está claro que quedó en acefalía y un poco hemos dejado en ese botón de pausa. CAN con sus propios problemas, del Mercosur, que es el único que ha mandado ya una señal muy clara de rechazo, y expulsaron a Venezuela de este organismo intergubernamental. La OEA le ha hecho lo propio. Esencialmente de comercio, lo que diría. Exactamente. Y ya tenemos un primer antecedente, que en ese entonces la canciller Delcy Rodríguez intentó también entrar por la puerta de atrás a una de las cumbres del Mercosur. Entonces, a esta reacción que vemos que, por supuesto, por suerte, la comunidad internacional empieza a reaccionar, son 14 los países los que firman este conglomerado, este comunicado, en donde expresamente rechazan cualquier tipo de elección que se vaya a dar el 22 de abril, porque claramente no existe ningún tipo de garantía. Ante eso, y concuerdo plenamente, no puede ser que el Ecuador no diga nada, porque el silencio ya es ser partícipe, es dar la razón y es dar esa vehemencia. El silencio de los buenos, dicen, es lo que más asusta, según las palabras de Martin Luther King. Y por eso es que lo más importante en este momento es que, a mi criterio, el Ecuador tiene que tener una coherencia real. Si por un lado queremos acercarnos y tener aperturas comerciales, ya hemos abierto al bloque europeo, no entendemos si es que sí Europa, ¿por qué no los Estados Unidos? Que también lo hemos conversado previamente. Pero, Esteban, ahí hay una cosa, que Estados Unidos, pese a todo eso, amplía las preferencias. Se renuevan el SG Plus. Parece que sí pesó la visita del ministro Campana, porque él visitó a grupos parlamentarios en noviembre del año pasado, y claro, y un poco salen, aquí estamos, no ganamos la Cancillería, cuando
Si hubiese sido por la Cancillería, no tenemos eso. Y hay dos temas que se tienen que tomar nota, que son las banderas de lucha por parte de Cancillería. Por un lado, efectivamente, está este tema de las preferencias arancelarias, que no nos olvidemos que se van renovando paulatinamente, y lo que acabamos de ganar es una nueva extensión. Y lo que está buscando a través del Ecuador, a través del Ministerio de Comercio, es que esto ya se formalice a través de un acuerdo formal. Si es que esto lo estamos viniendo persiguiendo cada 3 años y cada vez nos entendemos y seguimos convencidos de que nuestro principal socio comercial sigue siendo los Estados Unidos. Les agradecemos que acepten, ¿no? Este es un pilar, y el otro pilar tenemos no solo el canciller o un ministro, fue el propio presidente Moreno a pedir la extensión del visado a los ciudadanos ecuatorianos con el tema de la visa Schengen. Entonces, para poder mandar estas señales claras a la comunidad internacional, el Ecuador tiene que, casa adentro, ser un país respetable y tomar nota justamente, creo yo, de que como país tenemos que tener una visión, una coherencia lógica. Entonces, lo que está pasando en Venezuela, y creo que en esto es importante dar cifras. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de anunciar que lamentablemente Venezuela ya puede ser comparada con Siria en la diáspora, en la salida de exactamente, en las solicitudes de refugiados que se han dado, las solicitudes de asilo, que ya superan las 100.000 solicitudes de asilo. No estamos hablando de todos los millones ya lamentados de venezolanos que han tenido que desplazarse por el mundo. Han sacado a los Entonces, pasa esto, y sigan tomando nota de las incoherencias que pasa. Está claro que existe una comunidad muy grande de venezolanos en Miami, por ejemplo, en Florida, y el consulado cerrado, porque sabemos que si es que se abre un consulado ahí, las diferencias que esto se puedan dar. Se hablaba propiamente de que se iba a abrir o reabrir alguna oficina donde se puedan registrar votantes venezolanos, pero todo esto justamente concatena a que tienes unas elecciones del 22 de abril, y por eso es que yo personalmente no creo que el señor Maduro vaya a acudir a esta cumbre de las Américas, porque está muy cerca de las elecciones, o si es que lo hace, solo va a ser para tener una agenda paralela y tratar de sacar algún rédito en esa medida. Lo lamentable, y creo en esta última parte, es que estas elecciones venezolanas están siendo replicadas, y es lo que estamos viendo, que van a también tener un futuro y un impacto directo en las elecciones en Colombia y las elecciones en México, y por eso es que son parte del discurso político de todos los candidatos. Mauricio, en realidad, ahí usted vería el tema de la elección en Colombia, la ya casi inmediata en México, pero el Ecuador con una cosa, nada menos que 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana nos demandan ante la CIDH, la CIDH de inmediato pasa a la solicitud esta para tomar medidas cautelares o preventivas, y por suerte la Corte 2-4, porque no pudo votar Pazmiño, si no serían 3-4. O sea, funcionó un poco la institucionalidad, pero también la canciller dijo, ella llegó a que le entreguen la resolución. Ya estaba dada. Claro, pero no, pero también vino con el cartel de triunfamos. Sí. ¿Qué le pasa a la política exterior ecuatoriana? Mira, yo creo que al presidente, creo que no le cuentan todo. ¿Sí? Sí. Porque pero eso sería terrible, ¿no? Sería terrible. Porque, por ejemplo, o no sé si sería peor que él sepa y se haga esto. No, peor es que no sepa. Ya. Más grave es que no sepa. Porque vea, por ejemplo, aunque mezcle un poquito, pero son de la misma cosa, ¿sí? Él dice que le están protegiendo a Assange porque hay que defender la vida. No, señor. Europa no puede dar la extradición a un país, suponiendo que existiera el pedido de Estados Unidos, que no existe, donde hay la pena de muerte. Entonces no le explican, pues, ¿no es cierto? Sí. Claro. En esta otra cosa, creo que hasta les llegó a felicitar a la canciller y todo por lo que usted está mencionando de lo que ocurrió en la Corte Penal. En la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana. Pero no le han explicado que la comisión ya pidió información al Ecuador antes, pues, y no hicieron nada aquí, pues. El procurador prefirió renunciar. Obviamente creo que ya le tocaba. Yo creo que se va por 10.000 razones. De cosas. ¿Sí? Claro, el rato que el barco se hunde, las ratas huyen, ¿no es cierto? Para no ahogarse, ¿sí? Pero recién cuando pasa de la comisión, que es la que pide las medidas cautelares, a la Corte, de allí hacen una comisión de gente ignorante en su mayor parte de la materia. Y no, pues les digo ignorantes en todo sentido, a lo mejor saben de algo, pero no de esto, pues, porque aún un abogado
que tramita asuntos de trabajo, de negocios, de cosas en el Ecuador, no tiene por qué saber cómo funciona la Corte, de qué se trata lo de los derechos humanos o cosas por el estilo. No es su especialidad. Claro, no es. Pero los otros además ni son del derecho. Pues, ¿a qué se van a gastar plata haciendo una comisión como que se fuera a impresionar? Y vea, la Corte, antes de que ellos lleguen ya resolvió, pues, ¿no es cierto? No, eso, el documento, antes de que le entreguen personalmente a la canciller, la teníamos La canciller fue a recoger, y entonces no le explican al presidente que esta señora viene aquí como triunfadora, y el presidente les felicita. Entonces el presidente no le presentan todas las cosas. Sí, eso creo que... Y hay la cosa ya... Esta cosa dual que existe en América, en la que está refiriéndose Esteban, estas cuestiones. Vea, ya perdieron los revolucionarios la virginidad revolucionaria cuando firmaron el tratado con Europa. Pues. Y ahí están los países capitalistas, pues, ¿no es cierto? Está ahí donde nació el neoliberalismo, el liberalismo manchesteriano, que es de Inglaterra. Alemania, que no se queda atrás, ¿no es cierto? Francia. Entonces si ya firman con ellos, que estaba refiriéndose a Esteban, ¿cuál es la diferencia con los Estados Unidos? Pues, ¿no es cierto? Solo para decir, Correa, que no con los Estados Unidos, donde se iba a recoger estas cosas ridículas que se llaman los doctorados honoris causa, porque son una cosa ridícula, ¿no? Yo no Cuando sé ya son en exceso y sin razón. Eso sí, son en exceso y sin razón. Yo creo que piensan que unas 2 docenas de honoris causa ya les puede valer un Nobel. Un equivalente al Nobel. Arma viajes a recoger con nuestro dinero, a recoger en Chile, en otras partes, los honoris causa que le palanquean, porque tienen que hacerlo las embajadas en cada sitio, pues, ¿no es cierto? Sí, o cosa por eso. Pero entonces aquí hay una dualidad, porque queremos estar bien con el un lado y con el otro. Y como estoy diciéndolo en el artículo, hay un momento en el que uno tiene que llegar a definirse, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que no estamos haciendo, ¿sí? Eso es lo que... Esteban, ¿y no será un mensaje lo que ayer daban a conocer entre los presidentes Moreno y Santos de Colombia? Un poco, si toman, diría yo, el presidente una definición sobre Venezuela al pedir que un poco se busque la democracia, ¿no? Les llevan a decir que se busque la democracia y esta relación colombo-ecuatoriana que a veces parece fluye y otras, con que lográramos compartir como hacíamos antes el tema de la frontera y lo que pasa en esa, ¿estaría bien? ¿O qué le faltó ayer a la reunión esa? Creo que es también interesante recabar un poco de historia de por qué se empiezan a dar estas cumbres binacionales. Esto fue, no nos olvidemos, cuando el presidente era Álvaro Uribe, se dio todo este asalto de Angostura, efectivamente, cae el número 2 de las FARC en ese entonces, y fue la primera vez en la historia política contemporánea que ambos mandatarios subieron en su popularidad. Por un lado, Álvaro Uribe diciendo, no importa donde ustedes se escondan, los vamos a matar. Y por otro lado, un presidente que acuñó la frase de soberanía y ustedes no pueden venir aquí como les dé la gana. Los dos presidentes suben de tono. Se llegaron a llamar a consulta a los embajadores. El señor Castro en ese entonces dijo que había campanas de bélicas que sonaban en Latinoamérica. Juanes con Juan Fernando Velasco tuvieron que cerrar el puente para justamente llamar a la unidad entre manos. Y tuvimos una época de relaciones con nuestros vecinos muy, muy complicadas. Y digo solo a nivel político, porque de hermandad somos primos hermanos de los colombianos. Estas cumbres binacionales... Y los colombianos tienen más territorio que los peruanos, creo que nuestro no. Ya en porcentaje. Así es. Y no solo eso, sino toda la afinidad histórica que siempre nos ha mantenido por un tema político, coyuntural, nos llevó a estos momentos álgidos. Entonces, se crean estas cumbres binacionales con la idea de que justamente no permitir una escalada de conflicto y que paulatinamente podamos seguir enfianzando las relaciones entre los dos países. Pero esto se vuelve a dar una vez más, lamentablemente a posteriori. Se da un atentado como el que tuvimos en San Lorenzo y pues se tiene que volver a activar estas conferencias binacionales en la medida en la que tenemos que tomar nota del resguardo
que tengamos en materia de seguridad. Bueno, este es uno de los ejes y aplaudo que finalmente estemos haciendo lo que desde toda lógica debió haberse dado desde siempre, una cooperación directa entre las dos entidades. Pero esto no se daba anteriormente porque Colombia tenía un miedo real de que el exmandatario Correa era el principal filtrador de información a grupos irregulares y por antonomasia llegaban a Venezuela. Esto al parecer empieza a cambiar. Entonces tenemos un pilar de seguridad, nos quedan un pilar de cooperación, comercio y este pilar político. En el pilar político nos hubiera encantado que se diga abiertamente y que no tengamos que estar aquí lucubrando si es que estamos a favor o en contra. El señor Juan Manuel Santos lo ha dicho con punto y coma. Sí, él ha sido clarísimo. Él ha sido muy claro y también creo que es interesante regresar a ver en Retale y toda la enemistad que ahora manifiesta existe con el señor Maduro, que hasta hace unos años eso no se podía dar porque estaba el Nobel en juego y estábamos teniendo un primer acuerdo de paz. Ese creo yo que es un pinpoint que deberíamos conversarlo en otro tema. Pero el Ecuador sigue sin definirse porque mandamos por un lado una señal de que sí, queremos democracia y es efectivamente tal y como dice Maduro. No. Estoy absolutamente de acuerdo en esto, porque hay una segunda agenda que principalmente viene por parte de la canciller, y ahí es cuando yo llamo la atención, porque tengo una visión compartida. Es el presidente el que tiene que guiar la política exterior. Así es. El canciller tiene que estar subordinado a lo que sea la razón de Estado. Entonces, cuando vemos que existen estas incoherencias, yo estoy de acuerdo. O no está bien enterado, o no le quieren contar todo. Ambos casos son catastróficos. Lo único real es que actualmente no podemos ser partícipes de la dictadura venezolana, y hay que decirlo con nombre y apellido. Todos hemos visto en el Ecuador este éxodo masivo que se están dando a venezolanos. Personas muy calificadas, personas de toda índole. Y que nosotros siempre hemos tenido una tradición humanitaria, la cual aplaudo. Venezuela está pasando esta crisis, Colombia ya tuvo que tomar acciones mucho más drásticas en la medida en la que la migración es de tal magnitud que supera, por ejemplo, en un día toda la relación, toda la isla de Dominica, donde fue la última reunión que mantuvo el canciller venezolano en su gira por la dignidad que le ha derramado. Entonces, yo creo que es un momento muy, muy crucial, que es Latinoamérica quien tiene que actuar. Que no esperar a que justamente sean las potencias del mundo, a que a través de sanciones o demás tratar de cambiar. Yo creo que es Latinoamérica que ya tiene esta madurez política, y lo lamentable es que tienen que estar alineados los presidentes de la región, y ahí concuerdo precisamente con lo que me manifestabas, Francisco, que nos quedamos solos con Nicaragua y Bolivia. Bolivia ha sido el único vociferante, y también llama la atención que esta es la primera cumbre, claro, que estamos pidiendo, excluyendo a Venezuela, cuando todos lo que pedíamos hace unas cumbres era que se incluya a Cuba, y que no puede haber una cumbre de las Américas si es que no está uno de los estados ahora. Y por eso es que tenemos esta aparición, y es Cuba el que ha saltado a decir que es la injerencia y todo lo demás. Creo que es un momento importante en la historia, que tiene que haber una unidad de todos los estados, no importa si es que seas de izquierda o centro derecha o donde tú te quieras considerar. Hay temas tan trascendentales como los derechos humanos que no pueden ser violados por ninguno de estos gobernadores. Y estas garantías básicas de elecciones libres, de abrir un canal humanitario y de poder permitir justamente que sean observadores internacionales que puedan verificar un proceso justo, eso es todo lo que pide la comunidad internacional. Mauricio, y en este momento y acaba de recordarnos lo de Cuba. A Cuba, y a lo mejor usted debe haber estado pues, en los que defendió en un momento a Cuba cuando se iniciaba la revolución, porque parece que hay épocas, ¿no?, en las que estos movimientos y los jóvenes comienzan a defender estas cosas. ¿Por qué me dices esto? Le decía, ahora estamos pidiendo que se excluya a Venezuela. En esa época pidieron que se excluya a Cuba. El año 62, cuando estábamos en la universidad. Pero es otra cosa, 61. Y no hemos, digamos, ¿no será pedirle a Maduro que se vaya y dejar que se quede 60 años? Porque eso es lo que pretenden, ¿no es cierto? Eso es lo que pretenden, ¿sí? Entonces, vea, Cuba deja de comer si cae Maduro. Si viene alguien de la oposición, deja de tener petróleo. Entonces, para ellos es una cuestión de sobrevivencia, ¿no es cierto? No es otra cosa, es de sobrevivencia. ¿Y la comunidad internacional, al sacar a Maduro, no le estamos convirtiendo en otra Cuba? No sé qué es lo que puede ocurrir, pero lo que se trata es de que hayan elecciones libres, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí usted dice, aquí la comunidad tiene que actuar. Vea, aquí hay una cuestión bien importante, que no ha trascendido suficientemente, pero la vicepresidenta del Ecuador
Dice que eso lo resuelvan en las urnas los venezolanos, porque está apoyando el llamado ilegítimo, ilegal y pícaro de las elecciones para el 22 de abril, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso le digo que el presidente es veladamente un respaldo. No es veladamente, es directa, ¿no? Bien, que resuelvan en las urnas del 22 de abril, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el presidente está como tratando de sobresalir y amainar un poco las cosas con decir esto de que sí hay presos, que sí esto, que sí esto, de suavizar las cosas, pero las actuaciones de la canciller, del ministro de Defensa, de la vicepresidenta, son alineadas totalmente con Cuba y con Venezuela. De aquí hay otras cosas que vale la pena decirles, porque nosotros que nos hemos prestado, yo creo que un poco por salir en los periódicos, ¿qué hace el Ecuador? Yo creo que es muy peligroso que le hayamos dado aquí en Quito para las negociaciones entre el ELN. Pero el presidente ayer lo ratificó y dijo que el Ecuador yo digo que es peligroso, diga lo que diga, si él está medio enterado recién pues, de las cosas, ¿no es cierto? Claro, pues no es cierto. Porque vea, ¿qué es lo que ocurre en San Lorenzo? La población ya supo antes de lo que iba a haber, ¿eh? Porque la población se retiró. Bueno, el expresidente, el Correa llegó a decir eso, ¿no? A mí ya me avisaron y me dijeron... Pero si no hay nadie, pues con esa explosión de la bomba, vea, casi desaparece el edificio y no hay muertos, no hay policías muertos y tampoco en los alrededores. Ya supieron, pues, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una zona muy peligrosa. Otra cosa es lo de las FARC, hicieron en una isla, que es Cuba. Bastante lejos. Viviendo antes. Claro, ¿no es cierto? Entonces, en una isla, pero en el Ecuador que comparte la frontera, que tenemos toda esa masa de las FARC que no se alinean con el Tratado de Paz, siempre lo previnimos porque se van a venir para acá. Y ahora con el ELN, que creo que es peor que los de las FARC, en cuanto a la radicalidad de la... Y en cuanto a su forma de actuar. Claro. Entonces, ¿qué hace el Ecuador allí? Creo que es muy peligroso. Siendo peligroso, ¿no es también con responsabilidad asumir que estando aquí y allá? Es muy bonito decir, vea, no digo que sea, no le estoy refutando a usted, pero alguien con mucha ingenuidad, me acuerdo en esos tiempos, hace una decena de años, que será, me hizo tanta gracia, porque dice que debemos ayudar en ese problema de las FARC. Porque si yo veo, decía algún ciudadano, porque si yo veo que se está incendiando la casa de al lado, pues yo tengo que llevar mi balde de agua. Esto es otra cosa. Pues. Aquí hay gente avesada que no va a controlarse. El balde de agua y el incendio es de él, y va a disparar. Y va a disparar de que usted asoma con el balde de agua, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el Ecuador necesita una política de responsabilidad, porque nos cae todo ese peligro de las FARC y del ELN aquí, que se vayan nomás a cualquier isla o islote a negociar. No creo que convenga que el Ecuador esté aquí. Pero volvamos a lo siguiente, solo para decir, hace falta dar una adhesión moral al grupo de Río. ¿Al de Río o al de Lima? Perdón, al de Lima. Al de Lima, ¿sí? Mauricio, y en el de Lima, el Ecuador, la sociedad civil podría pronunciarse. Usted está planteando ahora organicemos un grupo académico de gente que pueda firmar un documento. Porque vea, a que sepan que aquí en el Ecuador no estamos con la tesis del gobierno, y para exigirle al presidente Moreno que no nos deshonre al Ecuador apoyando semejante salvajismo de Maduro. La Unión Nacional de Periodistas hizo hoy un comunicado en estos términos. Qué bien. Como Unión Nacional de Periodistas. No ha pedido lo que usted acaba de hacer, una organización de la sociedad civil. Yo voy a pedirle a Guadalupe que le envíe el documento, porque vale la pena. No sé si es que desde la academia algo se puede hacer. Todos podemos hacer algo. Esteban, sí, una declaración, una adhesión a lo... Creo que todo sirve, toda onda con todas las personas que sintamos que se tiene que dar un cambio en política exterior. Esteban, ¿valorabas el tema del diálogo de estos gabinetes binacionales, que ahora lo hacemos con Colombia, con Perú? Correcto. Y eso ya se hacía también unos tiempos antes, digamos, de esta conflictividad, incluido cuando todavía teníamos
pendiente el cerrar la frontera sur. ¿Tienes los mismos temores que Mauricio en cuanto las negociaciones o que el Ecuador sea este territorio de diálogo con el ELN? Yo creo que el Ecuador tiene que tener muy clara su política exterior en esa medida. O sea, pasa por eso. Yo soy un convencido de que el Ecuador entender que es un problema compartido, que no es cierto que el Ecuador ya es solo un país de tránsito y que no es cierto que no tenemos a estos grupos infiltrados dentro del cometido social como tal. Y por lo tanto, creo que por un lado la responsabilidad que pueda tener el Ecuador en ayudar a poder solventar un conflicto armado, bienvenido sea. Estoy de acuerdo en no ser ingenuos y tomar todas las precauciones a ese respecto. Y creo que esto es muy importante, el solo decir que es un hecho ajeno a nuestra realidad, eso es un sinsentido porque hemos vivido a plena luz. No tenemos que esperar a que se den estas explosiones, pero ha sido un problema de frontera en los últimos 50 años. Entonces, Colombia lamentablemente tal vez también llega a caer a la campaña política, el volver a renacer todos estos fantasmas que estaban teniendo, que parecía que estaban quedando en el pasado. Bueno, eso es muy importante. A los candidatos de las FARC no les está yendo bien. Correcto. A donde van les reciben como al expresidente Correa. Y ahí tenemos un oxímoron, porque ahora son los candidatos de las FARC exigiendo al Estado que le dé las garantías. Pero eso es parte del juego democrático, justamente. En todo caso están encaminados. Lo que yo ahondo es que se les permita hacer la campaña a los señores, no rebajar. La sociedad está claro. Yo solo puedo hablar desde una persona que ve desde lejos sin ser colombiano, y por lo tanto queda claro también que cuando estamos hablando de esta variable de que ya se han dado muertos, que ha corrido sangre, es muy difícil poder dar una opinión sin que ésta tenga y hiera susceptibilidades. Lo importante para mí es que ojalá estos grupos alzados en armas sean los que puedan estar en la palestra política y sean ellos los que se terminen simplemente alejando o saliendo de este ruedo porque la voluntad popular a través del voto no les da la razón. Entonces, en esa medida, dejamos sin piso a cualquier ideal que se pudo haber tenido hace varias décadas y también desarticulamos lo que han sido estos grupos paramilitares armados. Se desmistifica el discurso. Y en torno a lo que ha terminado siendo su principal fuente de ingresos, que ese también es otro de los temas largos a conversar, de todo trata de personas, armas y sobre todo a las drogas. Efectivamente es así. Mauricio, las drogas, la trata de personas y armas, esta frontera ha sido de lo más... De libre paso. ¿Cierto? Es de libre paso. Pues. Vea, aquí hay un problema bien grave, que a cuenta de que ya no vamos a tener guerra ni con Colombia, ni con Perú, y sobre todo con Perú, pero a cuenta de eso hemos debilitado a las Fuerzas Armadas, pues, cuando necesitamos más fuertes que nunca. Nos quedamos sin radares como 8 años, ¿no? Y esto de querer pasar a los miembros del ejército de guardabosques, de controladores de aduanas, casi hasta de guías turísticos, ¿no es cierto? Se hizo el tercer libro y lo chantaron. Claro, esa es una estupidez, ¿no es cierto? Porque lo único que puede defendernos, aparte de una policía bien organizada, pero ya para esta materia, es el ejército, pues, y por supuesto la marina, ¿sí? En la parte marítima de las costas o de los ríos o de las costas. Entonces, ese es un error y lo estamos comprobando con todo lo que está ocurriendo. En San Lorenzo ya nos acabó. Y 2 días antes estaba ocurriendo en el oriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay gente que se queja, dice, en Esmeraldas y en Manabí, que el resto del país no está tomando consideración. Y claro, ahí se conforma esta idea de Francisco Huerta, que es una narcodemocracia. Y provincias como esas dos, como que ya hay demasiada influencia de estos grupos. ¿Desde sobre cuándo? todo narcotraficantes. ¿En qué punto es demasiado? Le pregunto yo ahora. Ya, ¿en qué punto? Claro. Y cuando ya las decisiones se toman porque ellos quieren. Estoy completamente. Estoy ya como el presidente diciendo que hay un exceso. Que hay un exceso de tal vez sería importante solo para ahondar este comentario, porque desde el 2009 que nosotros bajo un discurso político expulsamos a los norteamericanos de la base de Manta. Y tiene todo un conglomerado político como tal. Mi reflexión ha sido siempre, estamos hablando de bandas armadas que tienen igual o más poder que las instituciones del Estado, que están mejor armados que nuestros propios soldados. Y más plata se nota clarito. Entonces, esta idea de cuánto puede ganar un soldado en frontera
un policía que está en aduanas, y cuando llega estas estructuras tan bien armadas que ya son transnacionales, a decirles, es una suerte por las buenas o por las malas. Entonces, o usted acepta la coima o usted acepta... O se va a enfrentar con nosotros y nosotros podemos pasar con su familia. Mi reflexión venía un poco de la mano de cómo poder hacer, primero reconocer que necesitamos una ayuda de instituciones o de fuentes que puedan ser positivas para resguardar nuestras fronteras. Entonces yo creo que sí hay un gran antes y después, luego del 2009, en la medida que el Ecuador fue el único que tomó control de todo de nuestra soberanía marítima y territorial, como por ponerlo... por poner en el discurso, ponerlo en el discurso del gobernante. Y yo creo que finalmente eso nunca estuvo en tela de duda. Lo único importante es cómo hacer para garantizar que estas instituciones sean así de sólidas. Luego de 10 años de la última administración nos damos cuenta que las instituciones lamentablemente son cualquier cosa menos sólidas. Y por más eso, aún si hacen lo que dice Mauricio, las han destrozado. Y por eso es que la opinión ciudadana es que no existe una seguridad jurídica y no existe una seguridad en torno a nuestras instituciones que velan por la seguridad. Por eso es que creo que es importante, simplemente por eso decía, quiero dejarlo como señalado para ahondar en el debate, la importancia de lo que fue un tema político en torno a un tema de seguridad como tal con esta separación. Pero la base de Manta, primero dirían, ya no hay cómo. Cuando no había una base, era un acuerdo de uso de la base de Manta. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. La base... Tiene soldados del extranjero aquí. Es un país que no puede batirse por sí mismo. Tienes que pedir ayuda. País, ¿sí? Entonces puede cooperar, porque esto tiene que cooperar con ellos. Pero nos pusieron allí para controlar el problema de Colombia. ¿Cierto? O sea, que usted diría que lo de la base de Manta no era correcto. Que no yo combatí a la base de Manta y combatí seriamente también que nos traigan esos paramilitares de la DINCORP o de esas organizaciones. Ya, bueno, eso veía después de la... Claro, pero vea, eso no quita la cooperación. Yo he sido ministro de gobierno y al comandante le he dado toda autorización para que cooperen esas cuestiones. ¿Sí? Pero ni un avión, nada aquí. Base aquí, soldados no. ¿Sí? Base aquí, soldados no. Lo cual no quita, repito, la cooperación con ellos, porque este es un negocio internacional, pues. Claro, entonces cuando aquí celebran que se han cogido 30 toneladas de droga, no. Lo que se captura se estima en alrededor de un 10%. Entonces cuando capturan 50 toneladas, es decir que han pasado 500, sino ¿de dónde funcionaría el negocio? ¿No es cierto? Y el negocio sigue floreciente. Sigue floreciente, ¿no es cierto? Entonces, o sea que Mauricio, lo que hace falta. Sin el tema de soberanía, yo me estoy acordando de unos dos artículos. Tengo llenitos los de artículos, empapelado el Ecuador de mis artículos. Y alguna vez conversó con Geis Menner sobre eso, porque al fin y al cabo no he conversado, pero le he dado palo en la prensa. Ahí nos topamos con una cosa, y esta visión de Esteban es, claro, dice, ¿por qué no? O sea, discutir esa soberanía sin que sea esto un tema, este rato no está. Tema internacional. Y que se quite Correa el mérito revolucionario de haber concluido con el tratado. No, porque se acabó el tratado. Terminó nomás. Sí, no es que se posesionó y dio por terminado. Y lo mismo que decían que en el tratado de inversiones, todos siguieron hasta que se prolongó, inclusive después, un año. No me acuerdo más, ¿sí? Pero eso era todo, ¿no es cierto? Mauricio, usted ha sido, digamos, embajador del Ecuador y ha sido cuota política, su vida ha sido política, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué entonces rumbo? Porque a veces dicen, es que politizaron la Cancillería y nuestras representaciones. Es verdad que, claro, los que han mandado casi como para organizar pues las elecciones de fuera del país y tener estos asambleístas que a veces no sabemos ni los nombres. Claro, distingamos una cosa, eso le pido, ¿sí? Que lo he sostenido aquí en la radio Democracia con Gonzalo, ¿no es cierto? En la presencia de dos diplomáticos de carrera, Zuquilanda y Fernández. La carrera diplomática
el cuerpo diplomático, es algo que se cultiva en el mundo para aislarlo de la influencia política, a que pueda dar el asesoramiento. Algo así como con el ejército. Pero acá de una naturaleza tan internacional. Entonces, de comercio. Entre todos los tratadistas que encuentra, está este primer principio. Porque el rato que alguien de la carrera pasa a ocupar una función, ya pasó a una función política. Y si usted recuerda, porque aquí dicen, debería estar alguien de carrera, con todo, me parece muy bien, pero dejó de ser de la carrera, ¿sí? Dígame usted, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe usted que hay un solo diplomático de carrera? Por este respeto. Pues, en los Estados Unidos, y nadie sabe quién es, además. Nadie se acuerda. Si usted toma de los últimos años, de las cuestiones, o son generales o son políticos, ¿sí? Y si usted toma las cancillerías europeas, de que está el jefe, el canciller, el negro, el gabinete en la sombra, el jefe de relaciones del gabinete en la sombra, como decir el ministro en la sombra, el de la oposición, de que gane el otro partido, él pasa a ser el canciller, porque respetan y lo mantienen como sagrado el no politizar al cuerpo diplomático, que es el especializado en la negociación, en el derecho, el que puede aportar. Lo cual no quiere decir, como le estoy diciendo, que aquí lo que pasa en Europa es el que en el gabinete, en el Parlamento está en la oposición, lo cual no quiere decir que hay que nombrar ignorantes, ¿no es cierto? O sea que Esteban, y además Esteban tiene una formación de ciencias internacionales, además del este. Esteban, ¿cómo entonces hacemos una institucionalización de la Cancillería sin perder de vista que también lo político cuenta? Y claro, y esencialmente el canciller bien puede ser un embajador de carrera, pero como ha dicho Mauricio, el rato que acepta ser canciller deja de ser de carrera. Yo creo que lo primero es muy importante topar estos temas para el debate. La política exterior, ya le hemos dicho, viene por parte del presidente. Así es. Y el resto de funcionarios del cuerpo diplomático activos en ese entonces, pues tienen que estar alineados con esta razón de Estado. Existen varias mecanismos y fórmulas en la cual un diplomático de carrera puede pedir justamente una licencia en caso, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que muchos diplomáticos, de los que yo personalmente les tengo un respeto muy, muy importante, han preferido alejarse un poco por no estar de acuerdo con la política exterior actual. Yo creo que la idea de tener una carrera diplomática es justamente para trabajar con los mejores. Yo he sido uno de los principales seguidores de esta histórica carrera diplomática que ha tenido el Ecuador, porque creo que Cancillería, y lo he dicho varias veces, es una de las instituciones, o ha sido históricamente una de las instituciones más respetadas. Se quisieron dar algunos cambios que yo creo que en título eran positivos, pero en el fondo terminaron siendo muy destructivos. ¿Qué es lo que pasó? Se intentó dar una cuota, por ejemplo, racial o de género, y étnica, de género, solo por ese título terminaron entrando personas, por ejemplo, los terceros secretarios sin ningún tipo de calificación, que iban a empezar a estudiar o tener algún tipo de preparación en relaciones internacionales, pero ya estaban solo por tener una cuota. Aquello de que se democratizó la Cancillería fue un error. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que termina pasando? Porque, insisto, en el título llamaba la atención y parecía interesante, porque siempre la lógica o la cuña revolucionaria era que no pueden estar siempre los mismos 4 apellidos y los mismos señores y demás. Yo lo que creo que terminó pasando es que por tratar de acuñar solo a esta minoría o a esta cuota de género, racial o lo que fuere, no terminaron entrando los mejores perfiles. Y estos mejores perfiles se quedaron apartados del servicio diplomático porque por más que tuvieron las calificaciones académicas para poder ostentar el cargo, no tenían las calificaciones raciales o de otra índole, que a mí me parece un equívoco. Y lo que terminó pasando finalmente... discriminación positiva no marca... Terminó siendo al revés. Y lo que terminó pasando es que estos nuevos terceros secretarios terminaron, claro, siendo muy afines a un régimen o terminar saliendo de la diplomacia. Por eso es que yo creo que... todo lo que era la academia y todo. Por eso que yo no creo que son términos contrapuestos. Si vemos, por ejemplo, los diplomáticos que tenemos en este momento en cargos clave, lo que pasa en Estados Unidos, en lo que pasó en la OEA, tenemos a diplomáticos de primer nivel, algo que yo personalmente lo aplaudo como tal, como debería ser. Que tiene que haber una cuota política, y digo la palabra tiene, también estoy en ese entendido, porque estamos hablando de un régimen político democrático.
tienen que entrar personas con calificaciones como tal. En esa medida, eso es algo que lo puedo aplaudir. Pero creo yo, finalmente, y en esto soy un convencido, que la gran mayoría de embajadores o personal diplomático tienen que hacer una carrera como tal, porque esa es la idea de estudiar y tener las mejores calificaciones para poder seguir subiendo. Mauricio, entonces hay que definir la política exterior. Sí, pero una cosita antes el señor Cuango no habría sido embajador si no hubiese sido por cuota política. ¿Y eso está bien o mal? Lo que hay que designar es personas capaces. Yo he estudiado Derecho Internacional. He sido vicepresidente y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ¿no es cierto? En esa calidad hasta has llegado a estar en la Junta Consultiva muy efímeramente porque pasé en ese entonces a la Secretaría de la Administración. Lo que no hay que nombrar es de ignorantes. Pues. Entonces, cuando el canciller Patiño designa un centenar y pico de asesores, cuando la Cancillería tiene... ahí viene el cuerpo diplomático, ¿no es cierto? Allí circula todo por allí y hay expertos que le dicen lo que está bien, por lo general, lo que está mal. El secretario general era uno de carrera, no un embajador. Claro, ese era el subsecretario general. El subsecretario general, a veces le cambian el nombre. Sí. Pero ese fue el principio tan respetado y tan conveniente, pues, ¿no es cierto? Que sea uno de carrera. Lo que no puedes llenar, porque la Cancillería creo que ha duplicado el número. Más de duplicado. Son 4, se cuadruplicaron en número y en presupuesto. Pasó de, me parece que de 87 millones a 360 millones. Le repito, ¿cómo es posible? Si ahí están los funcionarios, los de carrera, para asesorarle al ministro, pues, ¿no es cierto? Se trae 125 que no alcanzan sino a estar en la bodega de allá, pues, ¿no es cierto? No va a estar preguntándoles a ellos que además no saben. Claro. Entonces, lo que han hecho es una persecución en contra del servicio diplomático, que es otra cosa, pues, ¿no es cierto? Eso es una persecución. ¿Usted sentiría, Mauricio, que se están dando pasos? El embajador de los Estados Unidos es uno de carrera, el de la OEA no recuerda, me parece de carrera. Bien, sí, acabamos de ver, me parece que a Rivadeneira, que lo enviaban a Brasil. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Qué otras embajadas son representativas en donde deberíamos actuar y demostrar que estamos cambiando? El Perú solía ser una de las... Esa era la número 1. Naciones Unidas. Cuando teníamos el problema con el Perú, esa era la número 1. Porque había que nombrar a alguien muy preparado. En Venezuela me parece que está la señora Calle. Claro. Vea, yo decía alguna vez haciendo broma, pero quiero que, no sé si lo pueda representar debidamente. Por favor. Yo decía que en el gobierno de León Febres, Cordero, yo decía haciendo broma que en el Vaticano debía ir Manuel Araujo Hidalgo, que era de izquierda. Y el Paquito Salazar debía ir a la embajada en Cuba, porque no hay que poner uno que ya sea partidario. Porque claro, Paco fue al Vaticano. Y Manuel Araujo. Yo hacía la broma. Los dos un intercambio siempre será bueno. Con Manuel, extraordinaria amistad que Esteban, ¿qué deberíamos plantear como política exterior entonces? Mira, ¿cómo debería comenzar la definición? Has hablado de la carrera, que me parece importante, pero ¿qué debería comenzar esta Cancillería? El presidente, aquí vemos cambiando la Canciller. Yo lo que siempre trato de tomar nota, tal vez como nueva generación, yo tengo el honor de ser parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UDLA. Y cada que hablamos con los nuevos postulantes, los nuevos chicos, ellos siempre tienen esta duda de, ok, quiero estudiar, me encanta la carrera, pero ahora, ¿qué me garantiza que esto voy a poder tener una plaza? La respuesta es clara, ninguna. Y siempre está claro este problema o esta ventaja, como le quieras ver al vaso, del tema político. Yo creo que mientras más claras sean las reglas, mientras más exigente sea la vara para poder justamente que entren los mejores que ojalá sean los mejores, no tomando en cuenta ningún apellido, ningún color de la piel o ningún estatus como para tal. Para nada, ni en blanco ni en nada. Efectivamente. Ni en blanco ni oscuro, diríamos. Que la gente para que vaya esto se pueda dar,
tienen que haber justamente nuevas generaciones que estén bien preparadas. Claro, el mestizaje puro. Miren, yo veo en la facultad, insisto, de Derecho y Ciencias Sociales, que yo creo que funciona muy bien, está manejada por uno de los diplomáticos, a los que insisto, a quienes mejor concepto tengo. Y creo que funciona justamente por esto, porque la cabeza funciona muy bien y por lo tanto con la amplia experiencia que ha podido tener el decano en este entonces, es quien nos puede transmitir al resto. Esto igual funciona piramidal. Claro. Entonces, en esta medida en la que yo veo que las nuevas generaciones se apasionen por la política, les guste el estudio de las ciencias sociales. Hay que garantizarles también uno que entienda, bueno, no solo el trabajo, pero también entender que esto no es un escenario sucio, ¿no? Esto no es un escenario que tiene que estar solo destinado para las personas que quieran manchar su nombre o para las personas que quieran tener algún tipo de lucro oscuro. Sino que la idea es que justamente creo yo que los representantes, las personas, y por eso siempre acabo diciendo que estos espacios funcionan mucho, para que quien nos ven tomen sus propias conclusiones de qué es lo que queremos como sociedad, para que las nuevas generaciones digan, sí, en esto yo veo una carrera, quisiera que mis hijos pudieran seguir esto, y me encantará yo verme inmiscuido en este medio. Entonces, a la Cancillería tienen que llegar no solo abogados o politólogos o internacionalistas, habrán periodistas, hay de todo tipo de ramas. Para áreas en las que también se desarrolla la dentro de la sociedad, y en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Mauricio, estábamos poniendo una vara como la de Mauricio, tiene una carrera política esencialmente muy grande. O sea, ¿cuántos ecuatorianos tendremos como Mauricio Gándara con todo lo que ha hecho? Lo que han desde pasado su son más los temprana años. juventud. Lo que han pasado son los años. Mauricio, ¿qué debería hacer el presidente Moreno entonces? El presidente, él es el que tiene que dar la línea. Y para eso tiene que rodearse de personas que sean ecuánimes. Porque si está con los partidarios envueltos de Cuba y Venezuela, se pierde ahí. Lo ahogan. Este rato él está ahogado. Pues, ¿no? Se le ve que hace declaraciones tímidas mientras su canciller y ahora la vicepresidenta empiezan, pero la canciller empieza una línea política resucitando el ALBA. Y vea usted la contradicción. Creo que lo mencionan en un artículo anterior, no en este último. O tal vez lo repito, tal vez es para ejemplificar. Entonces, no. Está Carrión, que está muy bien para los Estados Unidos, y él dice pues que el ALBA es intrascendente, ¿sí? Pero la canciller invita acá a los del ALBA, se va a las reuniones del ALBA y apoya a Venezuela, que es parte del ALBA. ¿Quiénes son los del ALBA? En primer lugar, 3 o 4. Hace bien Francisco Carrión en decir que son intrascendentes. Pero esta mismo ya es una dualidad. El embajador en los Estados Unidos sostiene una cosa y la canciller aquí defiende otra cosa. Ahora, esperemos que la canciller no diga que se tiene que ir Francisco Carrión. Sí, pues no. Porque eso sería terrible. Claro, ¿Cómo resolvería el presidente Moreno así ya en términos que nos está acabando el tiempo? Yo creo que es importante, tomando notas, si es que estamos volviendo a hablar del término que ha acuñado el presidente, este diálogo nacional, que pues justamente escuche a quienes pudieron haber sido partícipes de esta historia política activa del Ecuador y a todos los diferentes gremios. Que se escuchen en estos espacios de diálogo, en las universidades, en los foros, y que se sienta este sentir de una sociedad. Y creo que es inequívoco en que la gran mayoría de los ecuatorianos estamos pidiéndole al presidente que ojalá nos escuche en estos diálogos, que digamos, estamos pidiendo un nuevo giro, retornar, digamos, al cauce democrático internacional de una de las instituciones más respetadas que hemos tenido en el Ecuador. Para esto tiene que ser muy claro, el Ecuador está representado por este primer mandatario, pero que finalmente tiene que estar subyugado a los intereses del soberano que somos todos. Y si nos creemos justamente esta concepción de sociedad como tal, es muy importante que todos los sectores sean escuchados. Siempre pueden haber sectores reactivos en las dos esquinas. Lo importante es que surja una clase política que puede estar influenciada por la academia, que puede estar influenciada por los medios. Hay un planteamiento, Esteban, y si el presidente dice, yo soy de izquierda, como ha dicho, y voy a respaldar ningún diálogo con la derecha. Vean, este tema de acuñar, y creo que también lo hemos conversado, es un equívoco decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Porque es el presidente de todos. Uno. Y dos,
que finalmente estamos hablando de una razón de Estado. Los negocios no tienen corazón, no son de izquierda, no son de derecha. Hay que saber negociar. Y estamos claros que queremos tener buenas relaciones con todo el mundo. No tenemos que simplemente, sobre pretexto de decir que soy de izquierda o de derecha, pelearme o abrirme con A o con B. La idea es cuáles son los intereses del Estado como tal y los intereses del Ecuador para poder justamente lo que todos queremos, más trabajo, mayores oportunidades y mayor globalización de poder estar más interconectados con el mundo, necesitamos escuchar a todos los sectores. Estos sectores, como por ejemplo en estos foros, y vuelvo creo tal vez al comienzo, creo que es una brillante idea, el poder tener un comunicado de la sociedad civil en donde se vean reflejados todos los sectores que le digamos abiertamente, señor presidente, creo que usted tiene que tomar correctivos inmediatos sobre esto. Y ya sería un presidente que deba escuchar un clamor de una gran parte de la sociedad. Y esa es la importancia a la que siempre digo a los chicos que están entrando a la universidad. Es importancia de que se sientan parte, que quieran seguir adelante. Y por eso creo, y terminaría diciendo, pues lo aplaudo y más bien tratemos de que esto no quede un diálogo etéreo y cómo lo podemos canalizar. Mauricio, ¿cómo se puede canalizar la propuesta? La UNP, como le digo, hoy hizo público un acuerdo. Yo no llegué a conocerlo antes de un acuerdo como Unión Nacional de Periodistas. Claro. Pero debería ser un acuerdo nacional. Nacional. Bien podría encabezarlo un ex embajador, ex ministro de Estado como usted. Invitar a otras gentes. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo planteamos esto? Todos los que estamos de acuerdo, que tenemos voz en este país, todos debemos promover esto. Y que esté la Unión Nacional de Periodistas me parece extraordinario. Le voy a hacer llegar el documento, por favor, que hicieron, ¿sí? Que no hace bien, le agradezco no le agradezco porque él tiene un pensamiento muy claro sobre eso, Esteban, esas cuestiones. Movamos, ¿no es cierto? Vamos adelante. Que no nos avergüencen en el exterior, por una parte. Creyendo que estamos de acuerdo con lo de la señora canciller, ¿no es cierto? Y con eso le exigimos al presidente Moreno que deje de respaldar lo que es un acto criminal, pues, ¿no es cierto? Y es un acto, y se defienden tanto la canciller como la vicepresidenta y cosas por el estilo, diciendo que no tienen que dar lecciones. Hay una carta democrática en América. Hay una carta que se llama la de Roldós, la doctrina para no permitir las violaciones de los derechos humanos. Entonces, sí hay instrumentos así. La historia nuestra misma. Claro, no hay tal esto de que no tengo que irles a dar lecciones, respetamos lo del otro. Nos hemos puesto de acuerdo. Y esto no es nuevo. Yo me acuerdo de la doctrina Betancourt, allá por los años 60. No en Venezuela, que promovió la doctrina Betancourt, no reconocer a los gobiernos dictatoriales. Claro. Bueno, está la propuesta de Mauricio Gándara respaldada por Esteban Santos, y este es el análisis, ¿no? En lo que vemos que la política exterior en realidad está por construirse, porque tenemos solamente una adhesión política de lo que nos han dicho dos expertos, y no puede funcionar como adhesión política ni ideológica, ¿no? Derecha y izquierda, lo que se ve es que la única ambidiestra que está funcionando es la corrupción. Esta ha estado en todos los lados, y solo que del uno no quieren combatirlo. ¿Estamos de acuerdo? Así decía Ortega y Gasset, que esto de ser de izquierdas o de derechas es una de las infinitas maneras entre las que el hombre puede escoger para llegar a ser un perfecto imbécil. Oigan, y Ortega y Gasset, en realidad ahora he vuelto a leer, gracias por recordar, estaba leyendo esto de pueblos jóvenes y pueblos viejos. Es un libro que realmente tiene una actualidad, fue escrito en los años 56, me parece. Es un libro que, tengo que decirlo, era de Absalón, porque ya me lo llevé yo. Estaba en Atagón y me lo llevé yo. El Absalón era el promotor de eso, mi contemporáneo de la Católica. Así es que, bueno, gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el día lunes. Este programa estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde, y ya les estaremos repartiendo también por WhatsApp, notificando allá. Creo que pasamos los 8,000 suscriptores, así es que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Nos encontramos el lunes. Gracias.